En un pequeño pueblo rodeado de colinas, Rahim, un maestro jubilado de 72 años, vivía una vida tranquila. Cada noche, su hogar se llenaba de risas mientras compartía con su familia su comida favorita, biryani especiado o patatas calientes, servidos hasta altas horas. Para Rahim, estas cenas tardías eran más que alimento. Eran un ritual que unía a sus seres queridos. Nunca pensó que este hábito, arraigado durante décadas, pudiera ser una amenaza silenciosa para su salud. Pero una noche, todo cambió. Rahim siempre había sido robusto, con una energía que desmentía su edad. Sin embargo, su cuerpo ya no era el de un joven. Su metabolismo se había ralentizado y su sistema digestivo luchaba por procesar comidas pesadas tan cerca de la hora de dormir. Aquella noche, tras devorar un plato lleno de biryani picante, se acostó sintiéndose satisfecho. Pero a las 3 de la madrugada, un dolor punzante en el pecho lo despertó. Su respiración era pesada, y el ardor en su garganta lo hizo toser sin control. Asustado, llamó a su hijo, quien lo llevó de inmediato al hospital. El médico, un hombre de rostro serio, examinó a Rahim y le explicó la gravedad de su situación. Comer pesado tan tarde sobrecarga tu corazón, dijo. Tu cuerpo debería estar descansando, no digiriendo. Esto puede causar reflujo ácido, presión arterial alta e incluso un derrame cerebral. Rahim se quedó atónito. Nunca había relacionado sus cenas nocturnas con tales riesgos. El doctor le advirtió que, a los 72 años, su corazón no podía soportar esa presión constante. Si no cambiaba, una noche podría no despertar. Rahim regresó a casa sintiéndose vulnerable. Las palabras del médico resonaban en su mente, pero abandonar las cenas familiares le parecía imposible. Esas comidas eran su alegría, un momento para compartir historias con sus nietos. Sin embargo, el miedo a otra noche de dolor lo hizo reconsiderar. Decidió buscar ayuda. Visitó a una nutricionista, la señora Clara, quien le explicó cómo su hábito estaba afectando su salud. Después de los 70, el cuerpo necesita tiempo para digerir antes de dormir, dijo. Termina tu última comida 3 o 4 horas antes de acostarte. Clara le sugirió reemplazar las cenas pesadas por opciones ligeras, un puñado de almendras, una fruta o un té de hierbas. Rahim dudó, pero prometió intentarlo. La primera noche preparó una ensalada ligera y terminó de comer a las 7 de la noche. Se sintió extraño, casi vacío, pero siguió el consejo. Para su sorpresa, durmió profundamente por primera vez en años, sin ardor ni interrupciones. Al despertar, se sentía renovado, con una claridad que había olvidado. A medida que pasaban las semanas, Rahim ajustó su rutina. Las cenas familiares se trasladaron a una hora más temprana y los platos pesados dieron paso a opciones más saludables. Sus nietos, al principio reacios, comenzaron a disfrutar de las nuevas recetas. Rahim notó que su energía aumentaba y los dolores nocturnos desaparecieron. En una visita de seguimiento, el médico le sonrió. Tu presión arterial está mejor y tu corazón está más fuerte. Sigue así. Rahim se sintió aliviado, pero también agradecido por haber actuado a tiempo. La transformación de Rahim no fue solo física, cambió su perspectiva. Comprendió que los pequeños hábitos, aquellos que parecen inofensivos, pueden acumularse y convertirse en riesgos mortales. Su historia comenzó a circular en el pueblo, inspirando a otros mayores a reconsiderar sus rutinas nocturnas. Pero Rahim sabía que no estaba solo en su lucha. En el mismo pueblo, Shamim, una vecina de 75 años, enfrentaba su propio desafío nocturno, uno que pronto pondría su vida en peligro de una manera inesperada. En el mismo pueblo donde Rahim había transformado sus cenas, Shamim, una viuda de 75 años, vivía con su hija y sus nietos. Conocida por su vitalidad, Shamim seguía un ritual nocturno que consideraba saludable. Beber un gran vaso de agua antes de acostarse. Creía que mantenerse hidratada la protegía de la debilidad que asociaba con la vejez. Sin embargo, este hábito, aparentemente inofensivo, la llevaba a despertarse varias veces por noche para ir al baño, interrumpiendo su sueño y, sin saberlo, poniendo su vida en riesgo. Shamim no veía problema en sus viajes nocturnos al baño. Es solo la edad, pensaba, restándole importancia a su sueño fragmentado. Pero una noche, todo cambió. Despertó con una urgencia abrumadora y, en su prisa por llegar al baño,
Tropezó con una alfombra. Cayó con fuerza y un dolor agudo recorrió su muñeca. Su hija, alertada por el ruido, la encontró en el suelo, gimiendo. En el hospital, el diagnóstico fue claro: una fractura de muñeca. Pero el médico, al revisar su historial, señaló otro problema. Beber tanto líquido antes de dormir está causando estas interrupciones nocturnas, y eso es peligroso. El doctor explicó que, después de los 70, la vejiga pierde capacidad para retener orina durante la noche, y los riñones siguen filtrando líquidos, lo que aumenta la necesidad de orinar. Estas interrupciones no solo afectaban su sueño, sino que incrementaban el riesgo de caídas. Cuando te levantas rápido, tu presión arterial puede bajar repentinamente, causando mareo, dijo. Una caída como esta podría haber sido mucho peor: una fractura de cadera o una lesión en la cabeza. Shamim, aún dolorida, sintió un escalofrío. Nunca había considerado que un vaso de agua pudiera ser tan peligroso. Regresar a casa con la muñeca enyesada fue un golpe para Shamim. Le costaba aceptar que su hábito saludable la había llevado a esto. Su hija, preocupada, insistió en que consultara a un especialista. La doctora López, una geriatra, le explicó cómo el exceso de líquidos nocturnos interrumpía el ciclo de sueño, afectando la producción de melatonina y debilitando su sistema inmunológico. Cada vez que enciendes la luz para ir al baño, tu cerebro piensa que es de día, dijo. Esto puede aumentar el riesgo de demencia a largo plazo. Shamim estaba decidida a cambiar, pero temía la deshidratación. La doctora le sugirió un plan: beber la mayoría de los líquidos durante el día y reducir la ingesta después de las 4 de la tarde. Si tienes sed por la noche, toma pequeños sorbos de agua o una infusión sin cafeína, recomendó. Shamim también debía evitar alimentos con alto contenido de agua, como sopas o frutas jugosas, antes de dormir. Al principio, le costó adaptarse. Extrañaba su vaso de agua, pero siguió el consejo. La primera semana fue un desafío. Shamim se sentía ansiosa sin su ritual, pero notó que despertaba menos por la noche. Para la segunda semana, dormía tramos más largos y su energía matutina mejoró. Una noche, probó una infusión de manzanilla y el calor la relajó sin llenar su vejiga. Su hija, aliviada, notó que Shamim estaba más descansada y segura al caminar. En una revisión médica, la doctora López sonrió. Tu sueño está mejorando y eso protege tu salud general. La transformación de Shamim inspiró a otros en el pueblo. Compartió su historia con Rahim, quien la felicitó por su valentía. Pero en el mismo vecindario, Nasir, un exmilitar de 70 años, enfrentaba su propio problema nocturno. Sin saberlo, su costumbre de dormir en una habitación cálida estaba poniendo su corazón en peligro, y pronto descubriría que el calor de su dormitorio podía costarle caro. Nasir, un exmilitar de 70 años, vivía a pocas calles de Shamim y Rahim. Orgulloso de su disciplina, mantenía su hogar impecable, pero tenía una manía: dormir en una habitación cálida. Temeroso del frío, subía el termostato a 24 grados Celsius y se cubría con mantas pesadas. Para Nasir, el calor era sinónimo de confort, un refugio contra los achaques de la edad. No imaginaba que esta costumbre, que había seguido durante años, estaba sobrecargando su corazón y amenazando su vida. Nasir siempre había sido fuerte, pero últimamente despertaba sudoroso y agotado. Una noche, la situación empeoró. Se levantó a medianoche, empapado en sudor, con una opresión en el pecho y dificultad para respirar. Asustado, llamó a su hijo, quien lo llevó al hospital. El cardiólogo, tras examinarlo, fue directo. Tu habitación es demasiado cálida. El calor excesivo fuerza tu corazón, especialmente a tu edad. Nasir, incrédulo, escuchó cómo su cuerpo, menos eficiente para regular la temperatura, estaba en riesgo de deshidratación y problemas cardiovasculares. El médico explicó que después de los 70, la capacidad de sudar y disipar calor disminuye. Dormir en un ambiente cálido elevaba la temperatura corporal, obligando al corazón a trabajar más para enfriarlo. Esto aumentaba el riesgo de infartos y derrames cerebrales, especialmente en alguien con antecedentes de hipertensión como Nasir. El calor también interfiere con el sueño profundo que necesitas para tu memoria y sistema inmunológico, añadió.
Nasir, aún procesando la noticia, se dio cuenta de que su confort era una trampa. De vuelta en casa, Nasir enfrentó un dilema. Odiaba el frío y la idea de bajar el termostato le parecía insoportable. Su hijo, preocupado, investigó y le sugirió mantener la habitación entre 16 y 19 grados Celsius, usando mantas de algodón transpirables en lugar de las sintéticas que atrapaban calor. Nasir, reacio, pensó en Shamim y Rahim, quienes habían cambiado sus hábitos. Inspirado, decidió probar. La primera noche, ajustó el termostato a 18 grados Celsius y abrió una ventana. Se sintió vulnerable, pero se durmió. Para su sorpresa, despertó sin sudor ni opresión. Aunque el cambio fue incómodo al principio, notó que su sueño era más reparador. Siguiendo el consejo de su hijo, compró pijamas de algodón y un ventilador pequeño para mejorar la circulación de aire. Cada noche se volvía más fácil. Después de un mes, Nasir se sentía más alerta y con menos fatiga. En una consulta de seguimiento, el cardiólogo confirmó que su presión arterial había mejorado. «El cambio en tu dormitorio está salvando tu corazón», dijo. Nasir comenzó a compartir su experiencia con los vecinos. En una reunión con Rahim y Shamim, los tres rieron al darse cuenta de cómo pequeños hábitos nocturnos podían ser tan peligrosos. Pero la historia del pueblo no terminaba ahí. Zainab, una mujer de 73 años que vivía cerca, enfrentaba su propio desafío. Su costumbre de dormir boca arriba estaba causando problemas de respiración que ella atribuía a la edad. Sin saberlo, estaba al borde de un diagnóstico de apnea del sueño que podría cambiarlo todo. Zainab, de 73 años, era la última pieza del círculo de vecinos en el pequeño pueblo donde Rahim, Shamim y Nasir habían transformado sus vidas. Conocida por su calidez, Zainab pasaba sus días tejiendo y cuidando su jardín. Cada noche se acostaba boca arriba, una posición que le resultaba cómoda desde siempre, la juventud. Sin embargo, este hábito, que nunca cuestionó, estaba afectando su salud. Zainab despertaba con dolores de cabeza y una fatiga que atribuía a la edad, sin saber que su posición al dormir estaba poniendo su vida en peligro. Últimamente, Zainab notaba que su cansancio empeoraba. Su hijo, Ahmed, comenzó a preocuparse al observar que, durante la noche, ella dejaba de respirar brevemente antes de jadear. «Mamá, eso no es normal», le dijo. Zainab lo desestimó, pensando que eran cosas de la edad. Pero una mañana, tras despertar con un dolor de cabeza intenso y dificultad para concentrarse, accedió a visitar a un médico. El especialista, tras escuchar su descripción, sospechó de apnea del sueño, una condición agravada por dormir boca arriba. El médico explicó que al acostarse de espaldas, la lengua y los tejidos blandos de la garganta colapsaban, bloqueando parcialmente las vías respiratorias. Esto causaba pausas en la respiración, reduciendo los niveles de oxígeno y forzando al corazón. A tu edad, esto aumenta el riesgo de hipertensión, insuficiencia cardíaca e incluso un infarto, advirtió. Zainab, sorprendida, no podía creer que algo tan simple como su posición al dormir tuviera consecuencias tan graves. El médico recomendó dormir de lado, preferiblemente el izquierdo, para mejorar la circulación y mantener las vías respiratorias despejadas. Zainab se sintió abrumada. Cambiar una costumbre de décadas no era fácil y temía rodar a su posición habitual durante la noche. El médico sugirió usar un cojín corporal para mantenerse de lado y elevar ligeramente la cabeza con una almohada de apoyo. Zainab, inspirada por los cambios de sus vecinos Rahim, Shamim y Nasir, decidió intentarlo. La primera noche fue difícil. Se sentía incómoda y varias veces despertó boca arriba, pero persistió, recordando las historias de sus amigos. Para facilitar la transición, Zainab compró un cojín largo y lo colocó detrás de su espalda. También puso una almohada entre las rodillas para alinear su columna, lo que alivió un dolor lumbar que no sabía que tenía. Después de una semana, notó que sus ronquidos, que antes molestaban a Ahmed, habían disminuido. Sus dolores de cabeza matutinos se desvanecieron y su energía volvió. En una consulta de seguimiento, el médico confirmó que los episodios de apnea se habían reducido significativamente. «Has dado un gran paso para proteger tu corazón y tu cerebro», dijo. La transformación de Zainab completó la renovación del pueblo. Una tarde, Rahim,
Shamim, Nasir y Zainab se reunieron en el patio de Zainab para compartir té de hierbas. Cada uno relató su viaje. Rahim con sus cenas tempranas, Shamim con su hidratación controlada, Nasir con su habitación fresca y Zainab con su nueva posición para dormir. Rieron al darse cuenta de que, sin saberlo, habían estado arriesgando sus vidas con hábitos cotidianos. Pensar que algo tan pequeño puede hacer tanto daño, dijo Rahim, sacudiendo la cabeza. El grupo decidió organizar talleres comunitarios para educar a otros mayores sobre estos peligros. Con la ayuda de los médicos locales, compartieron consejos prácticos, inspirando a sus vecinos a hacer pequeños cambios. El pueblo, antes ajeno a estos riesgos, se convirtió en un modelo de salud consciente. Zainab, mirando a sus amigos, sintió un calor en el corazón. Hemos aprendido a cuidarnos, y ahora ayudaremos a otros a despertar cada mañana más fuertes, dijo. La historia de estos 4 amigos se extendió más allá del pueblo, recordando a todos que la salud no depende de grandes gestos, sino de elecciones diarias. Cada noche, mientras Rahim comía ligero, Shamim bebía con moderación. Nasir enfriaba su cuarto y Zainab dormía de lado. Sabían que estaban escribiendo un nuevo capítulo. Uno donde la vida, incluso después de los 70, podía ser plena y vibrante.